para poder colgar esta clase ahí en YouTube, ¿verdad? En el canal de la iglesia. Bueno, vamos a iniciar, hermanos, pues después de un receso ahí en la cuestión de la escuela. Queremos iniciar, más que iniciar, es retomar las clases esta noche. Creo que tal vez en algún momento esta clase ya la he dado, pero sí juzgué importante que la volviéramos a ver porque nos va a servir a todos. Miren, si vemos la palabra en función de lo que es el mover profético, la misma profecía y este fluir que se da en los dones, pero sobre todo por el Espíritu Santo, nunca olviden que todo lo que nosotros estamos viviendo, es decir, en ese despertar, ese avivamiento, porque miren, nunca vamos a dejar de tener líos, nunca vamos a dejar de tener inconvenientes, siempre van a haber inconvenientes, grandes o pequeños, pero no dejemos, yo siempre le he insistido a la iglesia, no dejemos que el mover que Dios ha puesto en nosotros, es decir, que lo que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo, nos aleje de lo que Dios ya ha puesto en nosotros, es decir, lo que Dios nos ha dado. Entonces, por muy difícil que estén las cosas, nada más estoy haciendo una exhortación, por muy difícil que estén las cosas, en cualquier lugar, en la casa, en la familia, en la vida misma de uno, porque hay momentos que Dios permite ahí tal vez difíciles. Entonces, no nos olvidemos de que el propósito hay que cumplirlo. El soldado está herido, pero él siempre tiene su fusil ahí esperando a ver qué hace. El médico, por muy cansado que esté, atiende a sus pacientes. El mecánico, por decir algo, puede estar muy cansado y si llega alguien con una emergencia, él lo va a atender. Entonces, es válido también recordarles que en el mundo espiritual, nosotros, independientemente cómo esté nuestra vida, tenemos que estar siempre listos, porque Dios espera que nosotros hagamos algo por su reino. Así que en el mover profético, en el fluir profético que estamos viendo, yo quisiera hablarles esta noche de los vehículos proféticos. Miren, cuando un mensaje viene de parte del Señor, es decir, que Dios habilita personas que hablan inspiradamente de parte de Dios, el mensaje puede ser un mensaje yo diría que todo el mundo está esperando, muy certero, un mensaje bueno. No es que haya mensajes malos, pero el problema es que a veces quien traslada a la persona, quien traslada el mensaje, hace que el mismo pierda interés o sobre todo la persona no lo cree. Yo he visto casos, por ejemplo, no sé si le pasa, cuando hay una emergencia, pasa con los niños o con personas que a veces les cuesta trasladar un mensaje. Uno le pregunta, ¿qué está pasando? Pero así, en angustia, de manera rápida, y la persona se tarda mucho. Entonces uno busca a otra persona. Contame vos qué está pasando. ¿Por qué? Porque nos pasa todo. Porque todos queremos escuchar un mensaje de acuerdo a la emergencia. Aunque en este caso, si estamos hablando de la escuela profética, del fluir profético, el aprender de lo profético, entonces nosotros tenemos que tener claro también que obviamente no es que el mensaje va a tener que ser dado de manera rápida, no, el mensaje tiene que ser claro, el mensaje tiene que evidenciar que es un mensaje que viene de Dios y que el vehículo o la forma en el cual nosotros lo trasladamos llega a las personas de manera que puedan ser transformadas, puedan recibir una respuesta de Dios, puedan recibir dirección del Espíritu Santo a través de lo que están haciendo. Entonces, vamos a hablar de los vehículos proféticos. Miren, cuando se habla de vehículos proféticos, no perdamos de vista algo. Dice Joel 2:28, dice, y sucederá que después de esto, o sea, si usted revisa en el contexto de Joel 2, ahí está hablando Dios, dice que Él nunca va a dejar a su pueblo abandonado, que Él siempre va a guardar a su pueblo, y que a través de lo que el Señor hace y va a hacer con su pueblo, lo que el Señor está diciendo ahí es que nos da la garantía de que nunca nos va a dejar, pero que Él quiere que nosotros, si usted lo ve en el contexto, eso es lo que está diciendo, Dios está demandando de su pueblo que si Él los protege, entonces nosotros dediquémonos a realizar lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer, hermanos, es lo que les decía al inicio, la exhortación es válida. ¿Para qué? Para que sigamos adelante, es decir, sigamos expandiendo el reino, sigamos extendiendo nuestras estacas, sigamos evangelizando, sigamos dando buen testimonio, sigamos tratando de ayudar al que se pueda.
de manera que Dios pueda reflejarse a través de lo que nosotros hacemos y en este caso, ya que estamos en la escuela profética, lo que nosotros decimos. Y sucederá que después de esto, es decir, ¿después de qué? Después de que Dios da la garantía a nosotros como pueblo de que está con nosotros, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y aún dice, sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Me gusta mucho esa palabra, dice, y aún, porque y aún nos está diciendo el Señor, miren, ahí el Señor no está preguntando cómo estamos. Ahí el Señor está diciendo, yo lo voy a hacer. Entonces nosotros, Dios nos está demandando en este tiempo, hermanos, que tenemos que tener nuestras vestiduras limpias y sobre todo nuestro corazón listo para recibir esa llenura del Espíritu, ese derramamiento del Espíritu. ¿Para qué? Para ser activados en qué? En profecías, en sueños, ser activado en visiones. Ayer el apóstol Germán decía, me reía yo cuando decía él eso, porque dice, miren, dice, ahí dice que sobre los jóvenes, pero yo me siento joven. Y entonces, el estado de ser joven muchas veces no es cuestión de edad, obviamente sí, ¿verdad? Pero también no es cuestión de edad, les decía, porque yo he visto jóvenes que parecen viejos y viejos que parecen jóvenes. Entonces, considerando esto, que Dios quiere habilitarnos en lo profético, es decir, Dios quiere habilitarnos a través de sueños, de profecías, de visiones, pero sobre todo quiere derramar sobre nosotros, en nuestro corazón, Él quiere derramar de su espíritu, entonces nosotros tenemos que estar listos, hermano. Y para estar listos, mire qué tremendo, ahí es donde, esa es la parte que yo me la gozaba hoy, es que para estar listos, nada más Dios quiere un corazón dispuesto. Obviamente en el corazón dispuesto hay un montón de cosas que el Espíritu nos va a decir. Bueno, quítate esto, agrégale esto, sabes que no hagas esto. Eso es lo que el Señor va a hacer a través del fluir profético, porque les quiero comentar algo. La responsabilidad que nosotros tenemos al estar en una escuela profética es porque anhelamos más en el Espíritu. Es decir, anhelamos crecer en Dios, pero anhelamos crecer más en lo que Dios nos está dando. Yo he visto como muchos de ustedes, Dios los ha habilitado y los va a seguir habilitando, pero no se conformen a eso. Anhelen más. Por ejemplo, si no hablan lenguas, anhelen hablar en lenguas. Si hablan lenguas, pues anhelemos la interpretación. Y si ya interpretamos, anhelemos el profetizar, porque prácticamente el que interpreta una lengua, por decir algo, está habilitado para profetizar porque es un intérprete de lo que Dios está diciendo o está hablando a través de la persona que lo está haciendo. Entonces, considerando esto, vamos a ver los vehículos de acuerdo a la palabra que el Señor utilizaba en los profetas de la Biblia. Es decir, en las personas que Dios en su momento habilitó en el fluir profético para trasladar un mensaje. El primero de ellos, lo vamos a ver acá, el primero de ellos es Débora. Usted sabe y conoce la historia de Débora. Miren, Débora lo hacía cantando. Entonces yo lo que quiero pedirle por favor esta noche es que un favor, miren, le va a servir mucho en la vida. Nunca mire lo que otro hace. Es decir, veamos lo que otros hacen en función de tomar lo bueno. No, no veamos en función de decir yo no puedo hacer como él lo hace. No. Mire, cada uno de nosotros tiene su propio estilo. Cada uno de nosotros, Dios nos ha permitido una manera bien particular de desarrollar nuestra vida. No todos somos, le pongo un ejemplo, como padres, nunca somos iguales, como hijos incluso nunca somos iguales, como ministros incluso no somos iguales. Entonces, eh, si nosotros somos individuales, somos particulares para el Señor, entonces en este fluir profético, cuando usted vaya a trasladar un mensaje, no lo haga como otro lo hace, no, sea genuino, es decir, pídale revelación y sabiduría al Señor para que usted pueda hacerlo de la manera que usted lo hace. Entonces le voy a hablar de algunos personajes en la palabra, cómo trasladaban un mensaje que Dios les había dado. Entonces miren, Débora era una profetisa y ella trasladaba sus mensajes cantando. Dice la palabra, aquí lo podemos ver en Jueces 4:4, la Biblia de las Américas dice, Débora, profetisa, ¿no? Era una profetisa, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo. Débora, aparte de ser profetisa, era jueza, de las primeras mujeres juezas que tuvieron el pueblo de Israel. Y esa palabra profetizar, mire, es profetizar
Es una mujer inspirada, es decir, ella hablaba inspiradamente de parte de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, no quisiera, pues nada más se lo pongo por información, porque sé que les va a servir para que vean que también ella era profetisa. Porque mucha gente, no sé por qué, hay prejuicios, fíjense, hay prejuicios en algunas congregaciones, no en las nuestras, pero sí hay prejuicios con relación a la mujer, porque se agarran de aquel versículo en Corintios donde dice que la mujer, que la mujer calle, que no le es permitido hablar en la congregación. Entonces, si la mujer debería de callar, entonces no debería decir aquí que la mujer que ora y profetiza, que se cubra la cabeza en 1 Corintios 14. Entonces, ¿cómo va a profetizar? No va a profetizar muda, va a profetizar hablando. Entonces, miren lo que hacía Débora. Débora, en Jueces 5:1, en adelante dice, entonces Débora y Barak, hijo de Abinoam, cantaron en aquel día diciendo, por haberse puesto al frente los jefes en Israel, por haberse ofrecido el pueblo voluntariamente, bendecida al Señor. Oí reyes, prestad oído príncipes, yo al Señor, yo cantaré alabanzas al Señor, Dios de Israel. Entonces, paremos acá, miren, cuando usted vaya a trasladar un mensaje de parte de Dios, por ejemplo, como lo hacemos en la iglesia, y sé que me escuchan personas sé que me escuchan personas de otro lado, de otras iglesias incluso, bueno, no de otras iglesias, en otra congregación. Entonces, mire, como lo hacemos nosotros es que en algún momento va a haber alguien que cante. Por ejemplo, hay personas que trasladan un mensaje de parte de Dios cantando, pero aquí es donde entra el tener nuestro propio vehículo. Imagínense que nosotros nunca hemos cantado, ni en el baño, como dice. Y se nos ocurre que porque vimos a otra persona trasladar un mensaje del Señor a través de la profecía o un mensaje de Dios, queriéndolo hacer cantando, que mal se ve. Yo me acuerdo que siempre lo cuento porque de los casos que vi, me llamó mucho la atención. Fíjese que estando nosotros hay un lugar ahí en Guatemala que se llama Quetzaltenango, solo le dicen Chela. Si alguna vez escuchó un canto, bueno, no un canto, es una canción en marimba que se llama Luna de Chelajú, bueno, de ese lugar es. El caso es que estando ahí nosotros con la iglesia, había un muchacho, él es muy certero, de hecho, él tiene un modelo profético bien fuerte. Entonces, estando él ahí, fíjense que Dios le da una palabra, pero él la quiso hacer cantando. Entonces él comenzó y todos nos extrañamos porque él nunca había cantado. El caso es que no le ajustó o no le dio el tono y se miró mal. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos distorsionar un mensaje por el vehículo que podemos utilizar. No pierda de vista eso. Si Dios le dijo, dile al pueblo que le amo, no lo vaya a decir cantando si usted nunca ha cantado. Si su unción, su mover profético o su mover o el vehículo que Dios le ha dado, es decir, dice el Señor que les ama, eso es todo lo que tiene que decir. No lo vaya a hacer cantando porque no es su vehículo. Débora sí, porque Débora era una mujer que cantaba al Señor y que también era profetisa y tenía un nivel de madurez espiritual que Dios la usaba. Entonces, vemos acá, hermanos, que lo que Débora hacía es que trasladaba un mensaje cantando. Entonces, les estoy enseñando, mostrando cómo debe ser, porque en alguno de esos nos vamos a identificar. Entonces, les pido algo. No vaya a cantar para dar un mensaje, no necesariamente hay que hacerlo. Porque usted dirá, pastor, pero si ella lo hacía, no, ya Dios le va a dar su vehículo. De hecho, de los que veo que profetizan o Dios los utiliza para profetizar, Dios pues los ha habilitado de una manera normal y natural, ¿verdad? Entonces, veamos el siguiente. Entonces, Débora lo que hacía era cantar, pero porque Débora cantaba, no es que todas las mujeres van a tener que cantar, no. Dios le da un vehículo para trasladar un mensaje de parte de él a través del Espíritu Santo a todos de manera particular, no se olvide. Use su vehículo. Eso les va a servir hasta en el mundo secular. No sea, mire, sea genuino, sea usted mismo. Porque yo he escuchado, incluso pasa en los matrimonios, no sé por qué lo digo, pero yo he escuchado parejas que cuando pasan los años, uno de los reclamos es, vos no eras así, le dicen, vos no eras así al inicio. Entonces muchos se atreven a decir, no, es que ese era el mercadeo. Bueno, que no es una buena respuesta, pero es válida para aprender de lo que estamos trasladando. El siguiente que yo encontré es, vimos que era Débora, el siguiente es María, mire, otra mujer. Entonces María, con el pandero y la danza, trasladaba un mensaje. Es que miren, no se olviden que estamos hablando de los vehículos proféticos, es decir,
los vehículos o las formas que Dios utiliza para trasladar un mensaje a través de personas inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces vimos que Débora cantaba y el pueblo la escuchaba. Qué agradable haber sido escucharla. María, miren lo que hizo María. María no cantó, María danzó, agarró el pandero y con eso trasladó un mensaje. Porque si ustedes leen en el contexto de Éxodo 15 o Éxodo 15, ya lo vamos a poner. En Éxodo 14:13 vemos la promesa que Dios le había dado a Moisés de la victoria que él iba a dar sobre el pueblo sobre los egipcios. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los verás. Y qué lindo Éxodo 14:14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, vemos acá, hermanos, que ya la promesa estaba dada. Entonces el pueblo de Israel sabía, escuchó la promesa de Dios, es decir, escuchó la profecía de Dios. Entonces el pueblo sabía y conocía la profecía de Dios, la promesa, y avanzaron. Entonces mire qué pasa en Éxodo 15:21. Si usted lee Éxodo 15, es el cántico de Moisés que refleja la alegría por la victoria del pueblo de Israel sobre el pueblo egipcio, pero esa victoria se la dio el Señor. Y María, miren, la profetiza, ¿no? María la profetiza. Es decir, Dios la utilizaba para trasladar una palabra profética. Dice, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Entonces, hermanos, ustedes pueden ver ahí que Débora cantaba, María agarraba un pandero y danzaba. Entonces hay danzas proféticas. En algún momento yo he visto casos de que el Señor toma en el espíritu a alguien y comienza a danzar. Ahora, uno tiene que tener cuidado porque existen ciertos movimientos que usan unas danzas medias así raras, ¿verdad? Entonces, uno tiene que discernir. En este caso, le toca a uno de ministros discernir en el espíritu si lo que está haciendo la persona viene de la carne o viene del espíritu. Pero aquí lo que quiero es que María contagió al pueblo para agradecerle a Dios la victoria que les había dado. Entonces María, el mensaje que trasladó es, ¿saben? Cantemos al Señor, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y si usted sigue leyendo, habla de todas las maravillas que Dios hizo y siguió haciendo con ellos. Entonces, hermanos, María nos muestra de que un mensaje se puede trasladar también con lo que hacemos. Mire qué lindo. Muchas personas a veces dicen, yo quiero ser como esa persona, yo quiero hacer las cosas como ellos. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que Dios utiliza personas para trasladar un mensaje, pero Dios quiere que utilicen el vehículo que ellos tienen. Por eso es bien importante, hermanos, que ustedes sepan cuál es su vehículo, cuál es su forma de trasladar un mensaje. A veces uno mira a otras personas y a veces uno quiere, tal vez no imitar, pero dice, me parece muy bonito cómo lo hace. Y sobre todo en lo espiritual, es bien importante que entendamos algo, que Dios nos va a usar para trasladar un mensaje. Y nosotros tenemos que tener, Joel 2:28, lo vimos al inicio, nuestro corazón dispuesto para que con la llenura del Espíritu, mire, les va a tocar que en algún momento uno va a decir, pero ¿qué fue lo que dije? Perdón, les corrijo, uno siempre sabe lo que dice, pero lo que les quiero decir es que dice uno, en ningún momento pensé que me iban a salir esas palabras. Es el Espíritu Santo que nos habilita. Entonces, en todo esto, es el Espíritu Santo que habilita a la persona para trasladar un mensaje. Entonces, usted se tiene que dejar usar, déjese usar por el Señor, déjese usar por el Espíritu Santo. Cantó María, perdón, cantó Débora, María tomó un pandero y contagió todo un pueblo. Aquí vemos dos mujeres. Veamos un tercero. Mire, Eliseo, por eso es bien importante, porque sé que aquí están los de alabanza también, pero nos va a servir a todos. Mire, Eliseo trasladó un mensaje, o sea, él se inspiraba en el Señor. Eliseo era un profeta de Dios, pero su inspiración, es decir, el Espíritu Santo lo llenaba y le daba sabiduría y revelación, algunas veces con música. Dice la palabra, se lo ven ahí en Segunda de Reyes 3:15 hasta el 17, dice, mas ahora tráeme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced esto, haced, perdón, en este valle muchos estanques.
porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros, vuestras bestias y vuestros ganados. Si ustedes ven ahí, Eliseo le está dando una palabra profética, o perdón, le está dando una profecía, es decir, de algo que Dios le estaba inspirando a que se los dijera a través del Espíritu Santo. Pero es bien importante que Eliseo necesitaba una atmósfera. Por eso aprovecho, miren, nosotros necesitamos gente en los altares que no sean artistas, ni sean músicos, sino que tienen que ser tañedores. ¿Qué es un tañedor? Mire, a veces es más, mire, la técnica es bien importante. Es muy importante la técnica. En todo, hay que prepararnos. Pero es más importante la unción. Es más importante la santidad. Porque muchas personas a veces no son tan diestros en algún instrumento o no son tan diestros haciendo algo, pero tienen una unción. Entonces Dios los respalda. ¿Por qué? Porque tienen el corazón de adorador. Entonces un tañedor es aquel que transforma atmósferas, es decir, corrijo, es aquel que se deja usar por el Señor para transformar una atmósfera. Nosotros tenemos que ser, miren, no solo el músico, nosotros con nuestro testimonio, con lo que hablamos, con lo que hacemos, tenemos que ser transformadores de atmósfera. Donde lleguemos, nosotros en lo espiritual deberíamos de transformar las atmósferas, porque Dios nos ha dado esa capacidad. Entonces vemos aquí que Eliseo quería trasladar un mensaje, pero para inspirarse en Dios, como quien dice, para recibir esa inspiración y la palabra certera que Dios estaba dándole, lo que él hizo fue pedir un tañedor. Miren lo que dice, les pongo otro versículo nada más como que para ver esa atmósfera profética que se da con la alabanza y la adoración. En 1 Samuel 10:5 dice, después de esto, ahí está hablando el mismo Eliseo, le dijo a Saúl, le da una instrucción, y mire, Saúl, Dios lo usó para profetizar. Después de esto llegarás al collado donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres ahí en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas, ¿no?, que descienden del lugar alto y delante de ellos traen salterio, pandero, flauta, arpa, y ellos profetizando. Entonces ahí venían con 4 instrumentos. Es decir, era una compañía de profetas que Dios los utilizaba, pero también ellos eran tañedores, o sea, traían música. Entonces, miren, producto de la atmósfera en la cual Saúl entró, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Miren, Dios nos va a sorprender. Dios ya nos está sorprendiendo, se lo garantizo. Y Dios nos va a sorprender porque, se lo digo con mucho cariño a los que estamos acá, que no necesariamente porque estamos en la escuela profética, sí es por cuestión de orden, ¿verdad? Para normar y hacer muchas cosas, pero no necesariamente, no se vaya a molestar o no me vaya a decir, pastor, pero mire que él no está en la escuela, si en algún momento Dios habilita personas que no están en la escuela. Es que en esto no es cuestión de protocolo. Esto es cuestión de entender de que producto de una atmósfera Dios puede utilizar a cualquiera. Si habló allá la burra de Balaán, si Dios utiliza personas, Dios puede utilizar cualquier instrumento o medio que a él le dé la gana, perdónenlo de la expresión, pero entonces, ¿qué le quiero decir? Nosotros, nuestro compromiso es generar una atmósfera para que haya ese fluir del Espíritu Santo. Y cuando usted dice, yo aprovecho para, no para defender los muchachos, pero a veces, fíjese que yo quisiera, pues les pido por lo menos, yo espero nunca escucharlo de parte suya, por lo menos los que estamos en la iglesia aquí presencial. Miren, nunca digan, no es que la alabanza no me gustó, pero ¿qué hizo usted por la alabanza? No, es que yo vi que no fluyeron. Esa es una frase en todas las iglesias, ¿eh? En todas las iglesias, y eso es un error. Cuando nuestra actitud debería de ser, ok, apoyemos, cantemos, es que no me la sé, pues algo hay que hacer, porque Dios lo que ve es el corazón. Entonces, perdone que me he quedado tanto en esto, pero sí es bien importante que entendamos que en las iglesias, donde nos reunamos, donde estemos, ya la presencia de Dios está ahí, porque la palabra dice que donde 2 o 3 en mi nombre estén, ahí estoy yo. Entonces ya Dios está ahí. Lo que tenemos que hacer es que nuestro espíritu se alinee al Espíritu Santo, es decir, producto de la atmósfera, producto de muchas cosas que se dan en lo espiritual para trasladar un mensaje. Entonces, Eliseo, para poder profetizar,
necesitaba música. No necesariamente siempre va a ser así. Eh, pero ¿sabe qué pasa? Que la atmósfera que se da a través de la alabanza y la adoración es una atmósfera preciosa en el cántico nuevo, cuando fluyen los dones y usted conoce esta situación. Entonces, hablamos de que Débora cantaba, hablamos de que María usó el pandero y la danza, y aquí hablamos de la alabanza. Si se fija, esto es Adulán, es decir, bueno, Adulán corrijo porque ya nos dijeron que cambiáramos ese nombre, pero al decir Adulán es la parte de la alabanza. Entonces, ¿qué pasa? Si vemos es pura situaciones que se dan en la plataforma, es decir, danza, alabanza y cantar. Entonces, son situaciones que más que situaciones son puertas que Dios permite que se abran por la llenura del Espíritu, por la dirección y la revelación que da el Espíritu para poder trasladar un mensaje. El cuarto que yo encontré es Natán. Y mire cómo cambia aquí diametralmente. Natán usaba historias y parábolas. Natán, ¿usted conoce la historia? Dice en 2 de Samuel 12:1, dice, y Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, y le comienza a trasladar la historia. Mira el siguiente. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, la tenía como a una hija. Dice, y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo Natán, vive Jehová, que el tal hizo es digno de muerte, dijo el rey David. Debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. En el siguiente, David le dijo, perdón, Natán le dijo, ese eres tú. Entonces, miren la reacción que un relato provoca en David o en el rey David. Entonces, eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que, por eso yo les animo, hermanos, porque ustedes, bueno, corrijo, nosotros tenemos una responsabilidad al trasladar un mensaje. No es cuestión de encender las multitudes y que así dice el Señor y gritan, hermanos, no. Es la responsabilidad de que Dios deposita en nosotros el ser portadores de un mensaje que transforme el corazón de la gente. Miren la reacción de David. David se indignó al escuchar ese relato. Y era un relato que se lo hizo así de manera suave y le dijo, mira, te quiero contar la historia. Entonces muchas veces, creo que ya ha pasado en la congregación, algunos Dios les va a dar visiones. Entonces, ya les ha dado. Entonces dice, pasa en Honduras, si usted escucha las profecías de Honduras, pasa. A veces la persona va a decir, veo una visión, por decir algo, veo una escalera que sube y baja. Dice el Señor que esa escalera es una puerta dimensional que Él ha abierto, porque en este día, o en esta noche, o en esta mañana, el Señor nos ha dicho que ha habido un Mahanaim, por decir algo, es decir, un encuentro entre dos campamentos, el celestial y el terrenal. Entonces, muchos lo van a hacer así, pero no va a ser con todos. Entonces, muchos van a tal vez dar un relato. Fíjense que esta forma de hacerlo lo he visto en poca gente, pero Dios quiere usar a gente que profetiza, es decir, que Dios lo usa para trasladar profecía, y puede ser que lo hagan de esta manera. Entonces, veamos el siguiente. José era otro que Dios lo utilizaba con sueños. José era un soñador, hermanos. Y fíjense que José, Dios lo habilitó a él. José es figura de Cristo. Pues. José es figura de Cristo. Entonces, muchos, quizás, creo que todos tenemos sueños. Mi mamá se ríe porque me dice, vos soñás hasta en la siesta, pero todos tenemos sueños. Es increíble, bien que a veces yo, de repente sí, pues, digamos, bajo a orar y en lo que estoy orando, me quedo dormido en el sofá y ahí sueño. Entonces, donde me ponga sueño. Pero el caso es que puede ser que algunos seamos más sensibles a soñar, otros quizás no, cuesta que soñar. Pero José fue habilitado en sueños. Veamos Génesis 37, 5 y 6 dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecer de más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Entonces conoce la historia del sueño de José. Dios habilitó a José en sueños. Entonces a muchos de ustedes o a nosotros Dios nos va a habilitar
en sueños. Dios nos va a habilitar en sueños. Entonces, vamos a ahora le quiero pedir algo, mire, le quiero pedir algo. No se vaya a volver tan místico. Hay personas que a veces todos los sueños lo asocian a situaciones espirituales. No, mire, primero pídale discernimiento al Espíritu Santo. Dígale, Señor o Espíritu Santo, revélame qué hay aquí. Hay personas que a veces sueñan. Mire, hay personas que tienen unos sueños tan tremendos que yo creo que deberían de ser escritoras, hermano. Lo digo en el buen sentido. Tienen uno dice a veces, uno dice, tienen una imaginación tremenda. Porque a veces, hermano, nosotros soñamos de lo que... le cuento uno anoche. Miren, yo anoche estaba viendo creo que era un documental de los... Con eso fue lo último que vi. Después me vine a acostar, ¿va? Y aunque uno ora y todo, pero miren lo que me pasó. Yo estaba soñando, vi anoche que eh, supuestamente hay cierto tipo de aves rapaces, como el águila y toda la familia de ellos. Pero estaba viendo un documental ahí que pusieron póngale de 1 a 5, cuáles eran los animales o las aves rapaces que realmente eran depredadoras, ¿verdad? Y se miraba como con el pico, con las garras llegaban. Pero yo me acosté con esa sensación. Y en la noche soñé que había llegado a un lugar y que andaba buscando cómo arreglarle el pico a una de estas animales. Entonces, para que vea, ¿verdad? Porque lo último que yo vi fue la impresión que tal vez provocó el sueño. ¿Qué le quiero decir con esto? Que no todos los sueños son de Dios. Cuando le digo no todos los sueños son de Dios, a veces los sueños fue porque comimos mucho, porque tenemos algún temor. Entonces, José soñó. ¿Cuál fue el vehículo de José? Los sueños. ¿Cuál fue el vehículo de Débora? El canto. ¿Cuál fue el vehículo de María? La danza y el pandero, es decir, el instrumento. ¿Cuál fue el vehículo de Eliseo? La alabanza, la música. ¿Cuál fue el vehículo de Natán? El relato. Él contaba como una historia. ¿Cuál es el vehículo de José? Los sueños. Entonces, para que vea, estamos asociando. Y si vemos en el siguiente, dice Génesis 41, 1 y 2, perdón, 11 y 12, dice, y tuvimos, entonces aquí, miren, esto es la confirmación de que Dios utilizaba en sueños a José, que esa era su habilitación que le había dado el Espíritu Santo. Dice, y aquí está hablando el copero. Acuérdese que el panadero en la cárcel con el copero le cuentan los sueños a José. Y el panadero sale, es restituido a su cargo. El panadero es figura del cuerpo, miren qué tremendo. Y el copero obviamente es figura perdón, de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Entonces el copero o el panadero muere, es figura de la muerte de Cristo, y el copero es restituido. El vino, es decir, él es restituido a ser copero del rey, que figura de la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué pasa acá? El copero se acuerda de que José tiene ese don que Dios le había dado. Entonces, el vehículo que tenía José eran los sueños y la interpretación de sueños, mire qué tremendo, fue lo que lo llevó a salir de la cárcel. Dice, y estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contábamos y él nos interpretó nuestro sueño y declaró a cada uno conforme a su sueño. Miren, a muchos Dios nos usa en sueños, pero el que tiene ese fluir profético, como que los sueños son un tanto diferentes, un tanto más certeros, no tan vagos ni ambiguos. A veces uno tiene sueños así como miren, yo uso un crisol, yo uso un crisol. El crisol obviamente es el Espíritu Santo, pero yo lo que le pregunto al Señor es, yo veo también otro si no colisiona con la palabra. Y lo otro es si no colisiona con la comisión que Dios nos ha dado a nosotros. Miren, tengan cuidado porque nosotros muchas veces, yo he visto personas que se dejan guiar por sueños. Tienen que pedir confirmación al Espíritu Santo. Tienen que pedir confirmación al Señor. Si no tiene, pues métase en ayuno y en oración. Busque al Señor, que Él le va a dar la respuesta, pero no se vaya con la primera. No se vaya con la primera. Entonces, José era utilizado en los sueños. Muchos de nosotros, Dios nos va a dar mensajes y vamos a ser utilizados en sueños. Ahora, no, vuelvo y le digo lo mismo, no mistifique todo. No se vuelva tan místico ahí que, mire, que soñé que caía agua del cielo y que, mire, yo escucho a gente que sueña, que normalmente se mueve en lo profético y sueña, hermano, no es que se ríe por burla, uno se ríe la forma en que lo cuentan porque
Muchos, miren, yo sé de casos que muchos se han deprimido por sueños que han tenido. Yo muchas veces, como 2 veces, me han dicho, pastor, soñé que se moría. Bueno, le digo, pues, en el nombre de Jesús, si es una muerte, yo reprendo. Va a ser en el tiempo que el Señor diga. ¿Me entiende? O sea, yo no voy a recibir todo, pues, que al final, hermano, todos soñamos. Entonces, el siguiente vehículo, entonces, sueños, no se olvide, Dios le va a dar mensajes a través de sueños. Normalmente, cuando el sueño viene de Dios, fíjese que es corto. Salvo que ya quisiera yo, como el apóstol Otoniel Ríos, que se lo llevó al cielo el Señor a ver el Apocalipsis. Y puede pasar, ¿y por qué no? Que nos dio una parte de algo, salvo eso. Pero normalmente cuando el sueño de Dios es un sueño corto, certero, y uno dice, a veces Dios nos va a hablar o nos va a dar una respuesta a través de lo que estamos haciendo, ¿verdad? O lo que hoy nos está dando. Ya para ir terminando, Ágabo, mire, este Ágabo era un profeta que todo lo hacía su vehículo era el drama. Se parece un poco a lo que usaba Natán, pero mire lo que él hacía. La diferencia acá es que Ágabo no decía, o sea, mire cómo lo hacía él, mire. Dice, en Hechos 21, 10 y 11, dice, permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Mire, un profeta, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, ¿no? Por eso es bien importante, hermanos, que también, mire, el Espíritu Santo es Dios. No es que sea malo decir así dice el Señor, pero se nos ha estado enseñando últimamente que cuando hablemos de parte del Señor, digamos, esto dice el Espíritu Santo o así dice el Espíritu Santo, porque usted habla o va a hablar de parte de Dios, es decir, por un mensaje y habilitado a través del Espíritu Santo. Esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Entonces, Ágabo lo que estaba mostrando era una palabra, pero también con un ejemplo. Entonces, Ágabo, ¿cómo se llama? El vehículo que él va a utilizar, o en este caso, muchos quizás el vehículo que Dios le va a dar es como un ejemplo, pero eso tiene que ser obviamente habilitado por el Espíritu Santo, porque esto hermano, esto que hizo Ágabo fue bien tremendo, porque imagínese, eh, estoy hablando hipotéticamente, imagínese que alguien llega, agarra una página y la arruga así toda y dice, así dice el Espíritu Santo. El que sea dueño de este cuaderno, así como se arruga la página, se va a arrugar, por decir algo. Yo estoy hablando hipotéticamente. Entonces el impacto que se causa no solo es de palabras, sino que es visual. Entonces, el mensaje que Ágabo trasladó, ahora les pido un favor, miren, aquí nunca se les olvide y se los voy a pedir y les voy a rogar toda la vida. Miren, nunca se les olvide porque el profeta o el que se mueve en lo profético, el que tiene el don profético, el que Dios lo utiliza, a veces son bien duros. Miren, yo sé que Dios les ha dado mensajes o palabra de alguien, pero tengamos misericordia. ¿Qué gana usted, por ejemplo, si usted es una persona que Dios le da un mensaje duro para alguien? Usted no va a llegar a decir, por decir algo, así dice el Señor, usted que está en pecado, dice el Señor que se arrepienta, hasta el tono da la música. Entonces, cuando Dios le dé un mensaje, obviamente acuérdense que esto tiene que ser bajo cobertura, bajo la inspiración del Espíritu Santo y autorizado por su pastor en el caso de un mensaje para alguien. Lo que usted tiene que hacer es decirle, sencillo, hermana, mire, fíjese que a mí, en el tono, mire el tono, hermana, mire que a mí el Señor me mostró que usted o que en su vida está pasando esto y esto y esto, es correcto. Entonces, eso es todo. Y de ahí la persona va a decir sí o no. Entonces ahí interviene uno, porque usted solo va a ser el mensajero. Entonces uno de pastor está ahí, escucha, ok, entonces hermana, mire, tratemos esa situación. ¿Por qué, por favor, no oramos? ¿Por qué no ayunamos mañana? ¿Por qué sabe qué? ¿Por qué no se arrepiente? Entonces, decisiones, acuérdese, su palabra, su vehículo, lleva un mensaje que lo que quiere Dios es que transforme a la persona, que lo haga cambiar, no que lo vaya a sacar de la iglesia. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué estamos entonces? Entonces, Ágabo lo hizo de esa manera visual y dijo, así le va a pasar al dueño de estos sitios. Dice, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender, mire, que por el espíritu que vendría perdón,
por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Ahí también se los puse como ejemplo, en este caso en Hechos 11:28, porque Ágabo posteriormente profetizó, o sea, habló de parte de Dios al pueblo de Israel diciéndole, ¿saben qué? Viene una gran hambruna, eso es lo que les estaba diciendo. Entonces Ágabo profetizó sobre la escasez que iba a haber en ese entonces y también lo hizo de manera que cuando se levantó, se levantó. Si usted lee en el contexto, ahí está hablando de que muchos profetas llegaron porque se dieron cuenta de que ahí, en ese lugar, se había levantado un mover profético. Incluso varios profetas llegaron, entre ellos llegó el apóstol Pablo, llegaron, creo que hasta Bernabé, llegaron por ahí. Más que profetas, los apóstoles llegaron a ver qué estaba pasando. Entonces, se hizo para cumplir de que el cimiento en la actualidad está basado, dice que el cimiento de los apóstoles y el cimiento de los profetas. Ese es otro tema, pero es válido que usted también lo sepa. Y por último, si no me equivoco, creo que me falta uno. Isaías lo hacía por representación simbólica. Entonces, mire, la diferencia entre Isaías y Ágabo es que Isaías no decía una palabra. Ágabo sí. Esa es la diferencia, porque es exactamente lo mismo, pero con diferentes acciones. Ágabo, el mensaje lo trasladaba diciendo, este cinto le pertenece a quien le pertenezca este cinto, así dice el Espíritu Santo, así le va a pasar. Eso decía Ágabo. Pero Isaías agarraba el cinto y no decía nada. Lo que él hacía es que se ponía el cinto, o mire lo que hacía. Dice en Isaías 23, 22 y 23, dice, es que permítame que aquí me tapa esto. Bueno, dice, y en aquel tiempo habló Jehová, dice, en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, ¿no? Llegó el mensaje, hijo de Amós, diciendo, ve y quita el cilicio de tus lomos, uno, descalza tus sandalias, y así lo hizo, y andando desnudo y descalzo. ¿No? Entonces, Isaías no dijo nada, se quitó sus sandalias, se quitó el cilicio de sus lomos, prácticamente andaba desnudo y descalzo. Pero aquí por una instrucción del Señor. Y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo, 3 años, miren, Dios santo, 3 años por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Y usted sigue leyendo en el contexto, pero yo quería quedarme ahí para mostrarles de que al final sucedió. Pero miren, Dios le da una instrucción a Isaías. Y normalmente las instrucciones que le dan a los que se mueven en lo profético son duras muchas veces. No necesariamente siempre, pero aquí Isaías trasladó un mensaje por representación. O sea, Isaías lo que hizo fue una representación simbólica, sin decir una palabra. Entonces, ¿qué hacía Isaías? Era un testimonio andante. Cuando él pasaba por cualquier lado, la gente decía, el Señor dice que así va a terminar el pueblo si no nos arrepentimos. Entonces se da cuenta la responsabilidad que nosotros tenemos. Ahora, no es que va a llegar a la iglesia usted, Dios reprenda al diablo, ¿verdad? Va a llegar la persona ahí todo en harapos y todo descalzo. Y así dice el Señor que viene la gran pobreza. No, no se trata de eso. Eso se hacía antes. Ahora, yo le estoy diciendo de que le estoy trasladando y mostrando nada más por cuestión de didáctica y por cuestiones pedagógicas las formas que utilizaban las personas en la actual, en antaño, es decir, los profetas que ellos utilizaban. Y por último, está Jeremías con lágrimas. Miren, Jeremías le llamaban, usted lo conoce, el profeta llorón. Entonces Jeremías nos enseña de que Dios va a utilizar a las personas para trasladar un mensaje, muchas veces cantando, otras veces hablando, otras veces contando una historia, otras veces danzando, otras veces tal vez así en seco, como decimos nosotros, pero Jeremías lo hacía con lágrimas. Dice, ahí usted lo puede ver en Jeremías 14:17, dice, y más pues esta palabra, dice, derramen mis ojos lágrimas noche y día, y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo. Ahí está hablando del pueblo de Israel, y de plaga muy dolorosa. Entonces, miren, Jeremías, como todos nosotros, así debería ser realmente nuestra actitud, no necesariamente si nos movemos en lo profético o no. Miren, Jeremías tenía una carga por el pueblo. A él le daba pesar, a él le daba lástima, él lloraba y pedía por el pueblo de Israel, porque él miraba que no había arrepentimiento, lejos también se alejaban del Señor. Entonces, en esto, Jeremías utilizaba, ahora, ¿cómo trasladaba el mensaje de Jeremías? Llorando. Jeremías llorando, Lamentaciones
Para su información, Lamentaciones, de acuerdo a los historiadores, lo escribió Jeremías. Y vemos ahí en Lamentaciones 48 al 50 que dice que ríos de agua echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan porque no hay alivio. Hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Entonces, Jeremías no solo trasladaba un mensaje, Jeremías intercedía. Por eso les decía anteriormente, de que nosotros en el fluir profético, los que estamos en la escuela, los que estamos en las iglesias, tenemos que entender de que Dios va a trasladar un mensaje, pero que nosotros tenemos que, en algún momento, cuando sabemos que el mensaje es muy duro, interceder por las personas, interceder por el pueblo. Entonces aquí vemos que en este caso Jeremías trasladaba un mensaje llorando. Ahora, yo les quiero pedir un favor también. Esto va con los que están en la iglesia. Miren, o tal vez usted que no está en la iglesia, pero que tal vez Dios lo utiliza para profetizar o lo va a utilizar para profetizar. Miren, hay personas que lloran mucho y el mensaje uno no lo entiende. Ahora, yo, perdone, lo digo con todo respeto, ¿va? No estoy señalando a nadie, pero de eso se trata la escuela, corregir. Miren, yo los entiendo, porque cuando viene la palabra, es decir, cuando viene la profecía, cuando viene el mensaje, inspirados por el Espíritu Santo, se siente un fuego aquí en la parte del vientre, algunos, pues yo a veces lo siento en el estómago. Entonces uno siente que algo sube, pero hay personas que están tan tocadas por el Espíritu que comienzan a llorar. Y por ejemplo, perdonen que lo grafique tanto, ¿va? Pero imagínense que alguien así, y comienza, entonces, y comienza a balbucear, y entonces magnifica más el llanto que lo que dice. Entonces, contrólese. Hermano, hermana, contrólense. Ustedes pueden hacerlo. Ustedes saben lo que van a decir. Entonces, no necesitan llorar tanto. Hay momentos que sí, hay un quebrantamiento. Yo respeto eso, ¿va? Pero tenemos que ir regulando eso porque a veces hay personas que no escuchan. Para ventaja nuestra, en este momento, se lo digo porque yo vengo de una iglesia de 10,000 personas y a veces a mí me tocaba poner el micrófono. Entonces, a veces uno se le acerca a la hermana o al hermano y le dice, hermana, aclare la voz, no llore tanto. Y uno lo puede hacer. Porque los que están atrás no escuchan, no entienden. ¿Y sabe cómo es eso? Me acuerdo cuando, no sé si está visto, los niños que lloran. ¿Y qué te pasa? Y el niño, y el niño llorando, llorando y quiere hablar y no puede. Bueno, así pasa a veces. Entonces yo termino acá, hermanos, termino acá porque son los vehículos que el Señor utiliza. Les hablé de 7, se los digo de atrás para adelante, para Jeremías con lágrimas, Isaías una representación simbólica, es decir, sin decir una palabra, él decía, va a pasar esto, dice el Señor, o dice el Espíritu Santo. Ágabo lo hacía como un drama, es decir, como un relato, él hablaba lo que iba a pasar. En el caso de José con sueños, en el caso de aquí vienen las mujeres, perdón, Natán, con historias y parábolas, bueno, yo voy para atrás o para adelante. Eliseo con música, y en el caso de María con pandero, la primera que vimos fue Débora con cánticos. Entonces, hermanos, eso es lo que pues tengo de parte del Señor en esta escuela profética de este día lunes, trasladarle, porque Dios, no se olviden, la recomendación final es que sea usted genuino, sea genuina, es decir, use su propio vehículo, no porque alguien, usted mira que llora, usted va a llorar, o alguien, usted mira que canta, usted va a cantar, no, use su vehículo, lo que usted tiene. Si Dios le dice, da este mensaje, délo con lo que usted es. Ya en el proceso usted va a ir afinando cosas. Ahora, yo les aclaro algo, porque puede ser que usted quiera cantar o cante, entonces ya Dios le va a ir afinando el don, pero acuérdese, lo importante es el mensaje, no el mensajero. ¿Por qué? Porque a veces nosotros magnificamos, perdón, más lo malo, no le entendí, es que esa hermana o ese hermano, no, uno nunca le entiende y nunca escuchamos el mensaje. Entonces, nunca se olviden que ustedes también están en el crisol de lo que la gente quiere escuchar, sobre todo el mensaje que Dios a través del Espíritu Santo quiere hablar. Así que en el nombre de Jesús, nada más voy a orar y si tienen alguna pregunta me comentan. Voy a orar para que Dios nos habilite a través del Espíritu Santo y le confirme el don
más que el don, el vehículo que usted tiene, y si ya lo tiene, que lo vaya mejorando y madurando en la medida que Dios le va a ir utilizando. Padre, yo te doy gracias por este momento. Gracias por este tiempo, Señor. Te ruego, los que estamos aquí conectados, los que van a ver este mensaje de manera posterior, a través del Espíritu, Señor, por el Espíritu, nos habilites, no solo con llenura, sino que nos muestres cuál es nuestro vehículo, de qué forma, Señor, quieres que traslademos el mensaje. Ya lo tenemos, quizás algunos, y te ruego, por favor, Señor, que siempre nuestro corazón esté dispuesto a recibir esa llenura que está en Joel 2:28 y 29. Te damos toda la honra a ti, Señor, y la gloria. Te pido por mis hermanos, por sus familias. Te ruego, Señor, que haya sobre ellos una bendición especial. Señor, guárdanos como país, guárdanos como familias. Y Señor, estamos listos. Si tú vienes hoy, pues nos limpiamos, Señor, y te esperamos. Te esperamos, Cristo. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Que esa llenura del Espíritu, Señor, sea derramada sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestras familias, sobre la iglesia, Señor, sobre el pueblo que anhela recibir de ti. Gracias, Señor, por este momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén y amén. Hermano, gracias. No sé si